Voces Globales, el epicentro del análisis global. Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales e internacionales. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren hacer parte de estas conversaciones y análisis, me pueden encontrar en LinkedIn y también nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. ¿Es usted el tipo de persona que usa constantemente redes sociales? En particular, ¿qué tanto usa la plataforma de TikTok? El día de hoy vamos a conversar sobre esta red social en particular y en especial lo que sucedió con esta red social en el Senado de Estados Unidos, porque, como muchos de ustedes lo deben saber, a finales de abril, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que podría llevar a la prohibición de TikTok en ese país debido a diferentes preocupaciones de seguridad nacional. Este proyecto de ley otorga a la empresa matriz china de TikTok, ByteDance, 9 meses para vender su participación en la aplicación o de lo contrario se bloqueará en Estados Unidos. Aunque la administración de Biden ha amenazado con una posible prohibición, la compañía no considera esta medida como una orden final. Teniendo esto en cuenta y teniendo el uso de la aplicación, las consecuencias y efectos que tiene esta aplicación, tanto para jóvenes como para empresas, como para adultos e incluso para diferentes elecciones, pues vamos a hablar de todo esto, vamos a analizar lo que significa TikTok, los beneficios, oportunidades, desafíos que tiene y especialmente nos vamos a concentrar en analizar esta situación con respecto a la ley que está sacando Estados Unidos en este momento. Vale la pena aclarar que este episodio se grabó antes de que se diera esta noticia frente a la ley. Después de esta introducción, podemos comenzar el análisis. El análisis. Vamos a presentar al invitado de hoy, Daniel Torres Prieto, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Daniel. Hola Martín, ¿cómo estás? Nuevamente, pues muchas gracias por la invitación. Yo amo ser parte de Voces Globales Podcast. Me encanta poder volver a estar el día de hoy con un tema pues diferente al de la vez pasada, pero siempre feliz de participar. Entonces, hoy, en efecto, vamos a hablar de un tema que yo creo que más que todo, pues mucha gente ha escuchado hablar sobre esto en algún momento. Se trata sobre TikTok y la situación por la que está atravesando en este momento, específicamente en el Congreso de Estados Unidos. Vamos a hacer un análisis de eso. TikTok es una aplicación para compartir videos de corta duración. Cuando el video se acaba, se queda en loop, entonces puede repetir infinidad de veces. Y por supuesto que se ha vuelto muy popular, tanto entre adultos como sobre todo, por supuesto, en adolescentes. Y los usuarios la utilizan, uno la puede utilizar principalmente para grabarse, ya sea cantando, ya sea bailando. Siempre hay muchos retos que uno puede realizar en TikTok. En fin, hay muchas cosas que uno puede hacer. Y esa aplicación fue desarrollada por la compañía ByteDance, lanzada en septiembre del 2016, tras fusionarse con esta empresa Musical AI en 2018. Su popularidad se disparó, que llegó a estar presente en 150 países y en 75 idiomas, con una base de usuarios que supera los 1.500 millones. Y ofrece pues diferentes herramientas dentro de la aplicación para influencers y empresas para crear contenido y popularizar sus campañas y aumentar su audiencia.
¿Qué más podemos agregarle a esta definición que la empresa en general, que le agregamos, Daniel? Bueno, yo incluiría que, bueno, la fusión definitivamente que hace TikTok con Musical.ly o Musical.ly, como se denomina la aplicación, es para entrar precisamente al mercado fuera del China continental. Ya existía TikTok como antes y se llamaba Douyin en China. Esa se lanza en el año 2016. En 2017 TikTok sale, que es el mismo nombre, pero ya digamos como en inglés, afuera de China, pero en 2017 a finales en noviembre compran esta otra aplicación americana para poder hacer la fusión y definitivamente unificar las dos aplicaciones en agosto de 2018 y ya se vuelve tal vez una de las aplicaciones más descargadas, más virales y más consumidas, creería yo que actualmente en el mundo y que en ciertos países pues ya pues presenta no solo bloqueos sino prohibiciones y pues digamos que lo que está pasando ahorita en Estados Unidos es parte también de, creería yo, el monstruo que ha sido esta aplicación. Entonces, sumaría eso, que es una aplicación que en una temporalidad muy corta ha tenido, perdón, un crecimiento exponencial y que vale la pena estudiar no solo las implicaciones económicas, políticas y sociales que ha tenido esta aplicación en estos últimos años. Ya entrémonos un poco más en lo que pasa en Estados Unidos, que actualmente, o sea, a hoy, abril del 2024, en el que estamos grabando esto, hay una situación como tensa entre TikTok y pues el Congreso de Estados Unidos, el cual como que desde hace unos años ha tratado de aprobar una ley para prohibir definitivamente TikTok y eso pues puede traer muchas consecuencias que ya investigaremos. Pero entonces, Daniel, cuéntanos qué es lo que pasa. Bueno, principalmente, y digamos que el tema de TikTok no es nuevo, por lo menos en las disputas que hay desde un orden gubernamental interno en los Estados Unidos frente al tema de seguridad y manejo de data. Para Estados Unidos ha existido desde tal vez de los principios de finales de este siglo, tal vez también, un enfrentamiento con toda aplicación que venga desde China. TikTok no es la primera empresa como que ha tenido como ese tipo de amenazas. WeChat también, que es como un WhatsApp que se maneja sobre todo en China, ha presentado, digamos, este tipo de complicaciones. Y el riesgo que radica esto es cuál. Para Estados Unidos es muy peligroso que sus ciudadanos, personas del gobierno o personas de alta influencia tengan acceso a este tipo de aplicaciones cuya información, si no tiene un buen manejo de datos de privacidad o manejos de datos individuales como seres humanos que tenemos y pues las políticas de GDPR que o que se aplican en Estados Unidos, inclusive también la Unión Europea, puede afectar pues la seguridad nacional. Creo que esa es la bandera principal de Estados Unidos desde el día uno y es la seguridad nacional y el afectar o por lo menos que a través de los usuarios se sepa mucha más información. El riesgo, como toda aplicación que tú tienes en tu celular, sea iOS o Android, es que sepan tu localización más aproximada, que se descache 20, 50 metros, pues no es mucho. Tus gustos, digamos que es todo ese manejo de data, donde también se ve muy influenciado el tema de la publicidad, del advertisement, y también como en su momento, y pues creo que el antecedente de ese peligro radica también en las elecciones pasadas en Estados Unidos y en Rusia, con la supuesta alegada, que todavía no, digamos que sigue también ese tipo de procesos, manipulación en el electorado. Entonces creo que ese es lo que busca en este momento el Congreso de los Estados Unidos, tratar de evitar este tipo de cosas. Han intentado de muchas otras formas manifestar que por el simple hecho de que la aplicación está constituida o que sucede locales en China continental, eh, presenta un gran flagelo, un gran problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Digamos que eso como a rasgos muy generales para no entrar en detalle del movimiento de los congresistas, inclusive de la parte del lobby que hay dentro también y de las empresas que también estarían interesadas definitivamente en que existiera o no existiera este tipo de sanciones o por lo menos el bloqueo de la aplicación. Quiero pasar entonces, antes de meternos un poco más a eso, hablar de ese tema que tocaste, seguridad en general. Todos estos redes sociales, internet, en temas por lo menos de inteligencia, se conoce como open source, que es
información que uno puede conseguir metiéndose a internet, que de pronto el único requisito es que toque crear una cuenta, pero pues es gratis y ya después de eso uno tiene acceso a absolutamente todo. Y pues también, como lo decías, es muy fácil conocer ya sea los gustos, la ubicación, etcétera, de los usuarios. Pero hay otra cosa también importante que a la gente de pronto le puede parecer como muy boba a algunos, pero que realmente no lo es, y es como lo que publican, más allá de que pueda ser desinformación, que eso también es otro tema muy importante, es más bien lo que publican y en dónde lo publican. Entonces, por ejemplo, si una persona, hay gente así que publica estando en el trabajo y resultó tomándole una foto, un video justo en el computador y mostrando algún dato importante del trabajo, o también, no sé, en cualquier lugar muy específico. Entonces, la inteligencia y los que se dedican a eso utilizan toda esta información que pues pueden utilizar para ya sea espionaje en cualquier país, pues ahí ya son un tema más profundo, pero pues el punto es que la seguridad en este tipo de aplicaciones es muy importante. Uno siempre que tiene que tener presente lo que está publicando, porque uno no sabe cómo puede causar, qué impacto puede causar frente a la seguridad, ya sea de su empresa, personal, etcétera. Ese es un tema que por parte del Congreso de Estados Unidos, pues yo entiendo si es una amenaza bastante importante, más allá de que sea China, que pues ya sabemos que China tendrá, Estados Unidos y China tienen sus guerra fría, entre comillas. Ese es un tema importante. El otro es la desinformación en elecciones, por supuesto. Y justo ahorita que vienen elecciones en Estados Unidos, creo que será un tema muy movido por ahí, especialmente porque hace poco, no sé si me parece contradictorio que Biden sacó TikTok, abrió una cuenta de TikTok, que me pareció bastante curioso alrededor de todo este tema. ¿Qué me puedes Sí. complementar ahí, Daniel? Sí, no, definitivamente creo que es la contradicción más grande de todas. Y de hecho, en Estados Unidos ya se tenía o ya está la prohibición de que los funcionarios del gobierno en los dispositivos oficiales pues tengan descargada la aplicación, más allá de que no tengan usuario, de que esté como, y eso es lo más, creería yo, lo más delicado de TikTok, que inclusive no tienes que registrarte para poder usar la aplicación, tú puedes tener un usuario asignado de forma automática y igual accedes y a medida que vas dando like, el mismo algoritmo de la aplicación, a la vez que tú vas comentando, el algoritmo te va botando lo que dice como a esta persona le gusta esto, bueno, entonces este es el camino, ¿no? Definitivamente el tema del espionaje y cuando referías entre comillas a esa guerra fría que hay con Estados Unidos y China, yo sí creo, y creo que ese concepto yo lo denominaría por lo menos una smart war, donde ya el tema de la tecnología se ha vuelto, o por lo menos de los datos, ya acá no es de la tierra ni del poderío militar, sino quien realmente es dueño de los datos, creería yo que en el siglo XXI y últimamente estos últimos años es el dueño máximo de todo el mundo y es curioso cuando decías de el riesgo que está de uno publicar o uno asumir al tener redes sociales es eso, que uno ya está expuesto y uno tiene que ser consciente de eso, que en el momento en que decides cargar cualquier otra aplicación, para no hablar de ninguna marca en específico, tú ya te visualizas y te tienes que mentalizar en que aceptaste una condición de términos, de políticas de privacidad de datos, de suministro, inclusive a veces uno solo por aceptar y no leer, uno nunca sabe, hay otras aplicaciones donde pueden vender tus datos personales a terceros para fines de publicidad, para fines de educación, para fines de estadísticas. Esa misma compra de datos representan un gran número de dinero o por lo menos unas transacciones muy importantes y grandes para muchas empresas. Por eso no es carreta cuando de pronto no ve videos de que hay gente diciéndole al celular como cosas para comprar. Me gustan las herramientas, me gusta no sé qué, y preciso sale después el anuncio de herramientas o de carros o de lo que sea, eso no es gratuito. Y ese es el manejo de datos. Y creo que para complementar ese último pedacito sería eso, el riesgo definitivo de perfilar a las personas o al ser humano o al electorado promedio es el riesgo más grande que creo que Estados Unidos y también lo que dices, yo entiendo perfectamente el Congreso lo que quiere evitar, entiendo los riesgos y a veces cuando uno es un usuario promedio, como creo que somos todos, de que, ay, sí, vamos a jugar a ver tales videos o a seguir a las personas por redes sociales,
uno no es consciente de pronto las implicaciones de fondo o detrás de que hay de esa pantalla y del consumo, que inclusive puede ser hasta adictivo, de cierto tipo de productos, ¿no? Me gustó harto ese concepto de smartware. Está chévere para definir la situación. Está fantástico. Y sí, uno ni siquiera solo tocando el celular, no solo hablando con amigos de cualquier vaina, una hamburguesa, le sale en la noche descuentos de hamburguesas en Instagram, TikTok y lo que sea. Es impresionante, la Sí. verdad. Pero entonces, regresando al Congreso de Estados Unidos, ahí tengo entendido entonces que esta ley que quieren pasar, que ha tratado de pasar desde hace rato, se apoya por ambos partidos, ¿no? Todos están de acuerdo en que se va hacia eso, o sea, independientemente de quién quede presidente de Estados Unidos este año, sin importar eso, demócrata o republicano, va a pasar una ley así como está o similar. Pues bueno, eso yo creo que es muy curioso del Congreso de Estados Unidos y en general de la política norteamericana, es un tema muy bipartidista. Los demócratas y los republicanos pues tienen luchas muy separadas en muchos campos, sobre todo en materia de derechos humanos y en materia económica, en algunos casos sí tienen una apreciación similar, pero lo que es puntualmente la seguridad nacional y ese sentido de patriotismo, creo que sin importar el partido lo tienen muy marcado. Actualmente sí hay un bill que están promocionando de forma bipartidista, buscando precisamente ver qué va a suceder. Lo que dicen también en no solo analistas políticos o personas que realmente están detrás de ese lobby de ver qué es lo que conviene, analizan que realmente quién es el que gana ahí, quién es el que realmente va a poder puntear de forma correcta este tipo de procesos o este proyecto de ley y a quién conviene más, si hacerlo mancomunado, creería yo, o por lo menos de forma individual y más con las elecciones que vienen. Y es curioso porque sí sería contradictorio que Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, habla TikTok para movilizar masas o por lo menos para verse un poco más approachable como ser humano y de pronto aspirar a que esa sea su forma de campaña para las próximas elecciones y que igual su partido, que honestamente siento que tienen una presión encima muy grande porque la verdad siento que Trump es candidato favorito a nuevamente volver a la Casa Blanca, ha cambiado un poco el discurso. Y para Donald Trump, que en el 2020 intentó, por medio de su gestión y la administración, en bloquear TikTok y WeChat, y él tuvo una lucha bastante fuerte con China. El caso de Huawei es un ejemplo muy claro. Definitivamente esa prohibición o esa sanción y demás productos provenientes de China era una competencia, creería yo, que él asumió así, pero él hoy lo ve como tal vez una estrategia a futuro, diciendo como tal vez no es muy bueno que bloqueemos TikTok porque no sabemos si el día de mañana existe una aplicación más riesgosa o no, y el flujo de tantos usuarios que va a implicar también. Entonces, ese discurso como también tan, creería yo, tan general, tan amplio y como tan, uno podría decir, como tan de centro, muy inusual en alguien como tan chapado a la antigua, tradicional, conservador y exigente por parte de Donald Trump. Entonces, siento que en este momento ni el Congreso, ni la administración, ni los ciudadanos, ni los que hacen lobby tienen muy claro qué es lo que va a suceder en los próximos meses o semanas inclusive del baneo o de la sanción directamente a TikTok, o si lo que están buscando más bien es la presión de la venta de TikTok para que lo maneje pues una empresa meramente americana. En su momento se intentó, TikTok intentó cerrar negocio con Microsoft en algún momento, eso no prosperó. Entonces, es una herramienta igual que presiona mucho. Y cuando han llamado a entrevista al CEO de TikTok, pues han pasado muchos episodios particulares que de pronto sí demuestran que tal vez la posición no es muy clara, que hay muchos interesados en que suceda y hay otros congresistas que se oponen a este proceso pensando precisamente en lo que representa TikTok más allá de una parte de ocio, sino como una herramienta de publicidad, una herramienta de generar negocio, de generar ingresos, de generar visibilidad de luchas de minorías, de luchas de comunidades segregadas, una ventana a los comercios pequeños y un entretenimiento en general que pues
a un público o al público objetivo que siento que tiene TikTok es eso, como una plataforma de entretenimiento. Y de hecho iba a preguntarte, ya que mencionaste como la parte, el punto de vista desde TikTok, ¿alguna declaración? Pues medio ya mencionaste una parte de TikTok, de los dueños de TikTok, o algún dato curioso que quieras compartir. Bueno, en su momento cuando fue llamado por el Congreso a rendir, digamos, como una declaración, ese CEO de TikTok es de Singapur, y está casado con una americana, con una estadounidense, y fue curioso porque uno de los congresistas republicanos le preguntan a él como, bueno, ¿ha sido su intención o es usted o está usted aplicando para obtener un pasaporte chino? Y él, no, yo soy de Singapur y yo presté servicio militar en Singapur. Y después le pregunta, ¿y usted tiene alguna acaso intención de ser parte del Partido Comunista Chino? Y el señor reitera como, no, como que yo soy de Singapur, mi interés es eso. Y vuelve y le pregunta como, bueno, pero entonces, ¿y ustedes qué? Como, ¿por qué la empresa está en China? Y él decía, no, mire, pues nuestra empresa sí tiene sede en Pekín, pero pues nosotros teníamos también acá registrada una LLC, que es una sociedad de responsabilidad limitada. En Reino Unido tenemos otra. Y pues una cosa que este sí sería un fun fact real, es que el domicilio legal de ByteDance, que es como el conglomerado gigante o la empresa que está detrás de TikTok, está en Islas Caimán, no en China continental ni en ningún otro lado, que pues tiene unas implicaciones legales bastante interesantes que podemos, si quieres, explorar ahorita, pero que sí demuestra que por lo menos los que están detrás de esta empresa tan grande, que tienen más productos, pensaron muy bien en que no querían casarse con una sola idea de ser parte de un país, sino que también abrieron sede en Reino Unido, en Estados Unidos y seguramente en otros países hay subsidiarias para responder a las necesidades de cada uno de los países o de las zonas donde tienen presencia. Entonces, eso sí es bastante curioso y particular ver cómo se puede uno poner como en una balanza el derecho a la libre expresión y por otro lado lo que pide el Congreso de los Estados Unidos, que es el mantenimiento de la soberanía y la seguridad del Estado o por lo menos de las personas. Entonces, esa dicotomía o esa discusión de la ponderación de derechos es bastante interesada y en un mundo globalizado donde ya en cualquier momento del mundo te conectas a Internet y puedes ver lo que está pasando, es mucho más complejo, hasta dónde llega la libertad de unos y hasta dónde la de otros y dónde pesa más, digamos, como el deber de cuidado del gobierno protector sobre sus ciudadanos y el libre derecho de acceder a la información de forma gratuita y sin ningún tipo de presión y pues consumir el contenido que uno considera correcto o válido a pesar de que como decías anteriormente, pues hay también un tema de desinformación. Tenemos tema de seguridad, tema de desinformación, que bueno, en otro episodio también hablamos de desinformación, pues no vale la pena tratarlo aquí, pero en efecto las redes sociales, todo eso puede causar mucha desinformación, por eso también hemos hecho muchas recomendaciones aquí de que es importante informarse de diferentes medios, como está bien que si uno ve algo en TikTok que le llame la atención, pues infórmese por otro lado, por medios más serios antes de compartir la noticia o algo, sin mencionar pues, lo que puede pasar, sobre todo en épocas de elecciones y en este año que es particularmente muy electoral en todo el mundo. Y ahora pasemos entonces a hablar un poco de quizás los más perjudicados en este tema, que son los famosos creadores de contenido. Un creador de contenido, a grandes rasgos, es aquella persona que se dedica a crear contenido, en este caso digital, para ya sea promocionar, mostrarse, crecer su marca, ganar audiencias y con eso todo lo que hace, todos sus videos, mientras más audiencia tenga, mientras más gente vea sus videos, mientras más gente reaccione, les ponga likes, deje comentarios, pues entonces va adquiriendo más ganancias y pues de eso es realmente de lo que viven. Y en Estados Unidos especialmente pues hay mucha gente que se vería muy afectada si logran eliminar TikTok o restringirlo de una manera muy fuerte.
por aquí tengo unos datos y es que en Estados Unidos el salario promedio de un creador de contenido digital en 2022 fue aproximadamente $44.000 al año. Esto es $22 por hora o $3.680 al mes. Y el rango pues varía entre 36.000 a 58.000 con los creadores de contenido mejor pagados. Y no, y los creadores de contenido mejor pagados generan hasta 74.500 anualmente. Varía dependiendo de muchas cosas, ya sea si uno está iniciando, si uno ya va por un buen camino, si ya es experto en el tema. Por ejemplo, en México el salario promedio de un creador de contenido es de 120.000 pesos mexicanos al año y los profesionales más experimentados allá pueden ganar hasta 216.000 pesos mexicanos al año. Y los que están comenzando así tranquilitos, pues pueden ganarse 84.000. Ganancias muy importantes. Hay gente que pues abandonó su carrera, su trabajo solo para dedicarse a eso. Y pues eso me parece muy impresionante, de verdad. Es toda una rama, todo un gremio que se dedica a eso y que realmente se podría ver muy afectado si llegase a pasar algo así. ¿Opiniones? ¿Algo para decir sobre esto? Sí, es que es lo curioso, como que a veces siento que por lo menos el Congreso no ha comprendido, el Congreso de Estados Unidos, claro está, que más allá de el individuo que está detrás de la pantalla, que es el creador de contenido, definitivamente los negocios que pueden estar detrás que se ven beneficiados. Por ejemplo, la categoría de foodie, de personas que se creen, pues que venden un contenido, que hacen publicidad o que les gusta, por ejemplo, a ellos mostrar las experiencias que han tenido en restaurantes diferentes a los de cadenas grandes, como un restaurante local, un restaurante pequeño o, por ejemplo, tiendas específicas que solo existe una en cierta ciudad o actividades turísticas en ciertas partes del mundo, son generadores de desarrollo de turismo. Son agentes también que representan, de acuerdo con un artículo que estaba leyendo hace poco, generan 14.7 billones de dólares en negocios pequeños. Por más de que la cifra no sea multimillonaria para otros sectores, sí representa mucho para esos pequeños negocios que se están disparando. Entonces, si uno lo pone en perspectiva también, vulnerar o bloquear este tipo de aplicación también está afectando, yo creería que un nuevo modelo económico, por lo menos un micro modelo económico, pienso yo, en el que la misma recomendación que antes era un voz a voz directo cuando uno se reúne con los amigos, con la familia, como, oiga, fui a este restaurante, es buenísimo, vaya, pero cuando uno, por ejemplo, confía en alguien que de pronto uno le otorga la categoría de experto en ciertos tipos de comidas o de experiencias, ese mismo recomendación y que la gente vaya va generando una movilización de personas, de recursos, de dinero, y creo que hace un flujo necesario de caja y de capital hacia la economía, que creo que es el punto más importante. Por lo menos considero que sí es muy importante pensar en eso, que más allá de que estas personas que se dedican a ser creadores de contenidos tengan un ingreso por su trabajo, por el tiempo que toma hacer un video, creo que el ejemplo más claro sería este podcast también, toma mucho tiempo hacer la edición, reunir toda la información, el concepto, montarlo, en fin, todo ese proceso detrás tiene también un costo y un tiempo destinado. Lo mismo pasa con esos creadores de contenidos que tienen un costo de producción, la cámara, los micrófonos, el setup, la iluminación, lo que sea, y lo que cuesta también para de pronto un negocio pequeño, decir como necesito movilizarme en redes sociales para que la gente me vea y de pronto colaborar con esta persona me cuesta tanto y las implicaciones de esa inversión para ver los resultados. Entonces sí creo que eso es muy importante tenerlo como muy presente en los posibles efectos y más delicados, que es el tema económico definitivamente. Claro, se aceptan patrocinios acá, by the way. Pero sí, me quedé pensando justo como, no sé, que uno va a salir a comer con los amigos y de pronto alguien dice como, no, es que lo vi el restaurante en TikTok porque cierta persona que sí, que se pone a explorar de comida o algo, lo dijo y pues en efecto, pues quiero ir y vamos y justo ese día lo sacó. Eso me pasó a mí un día, que justo ese día sacaron un TikTok en ese lugar al que yo fui, estaba repleto, porque todo el Claro, mundo vio eso y se fue.
Y también hay otras cosas como que si no funcionan. Alguna amiga mía una vez vio un TikTok de que era buena idea echarle leche al vino. No, no era buena idea. Pero lo vi en TikTok y le pareció que era fantástico explorar a ver si tenía razón y pues no. Sí, hay Entonces, cosas de pues cosas, depende definitivamente. mucho de todo. Algo más para complementar antes de pasarnos ya como salir de Estados Unidos, algo que valga la pena decir a nuestros oyentes. Yo sé que hay muchas cosas detrás de esto. El tema curioso, que me parece a mí tal vez el más curioso de todos y el más interesante, es hablar la estructura corporativa detrás de TikTok y de ByteDance. Y es que por más allá de que tengan su sede principal en Pekín o una de sus oficinas centrales en Pekín, ByteDance está constituido como una sociedad en Islas Caimán y sus subsidiarias principales, todas, están constituidas también en Islas Caimán, por lo menos para el producto de TikTok. Ellos tienen otros productos que pues realmente no se consumen afuera de la China continental, pero es muy interesante sí explorar eso. Y no solo eso, sino ver cuáles son genuinamente las ventajas de tener una sociedad constituida en las Islas Caimán. Pues recordemos que las Islas Caimán es conocido popularmente no solo por ser un paraíso fiscal, sino también un paraíso de vehículos societarios, al igual que en Estados Unidos puede ser una jurisdicción atractiva la constitución de sociedades en Delaware. El punto más importante de las Islas Caimán es que es una jurisdicción con cero impuestos. No hay impuestos sobre la sociedad, sobre la propiedad, sobre las ganancias de capital, sobre las nóminas, sobre retenciones. No hay impuestos sobre venta de bienes ni servicios. Los residentes no pagan impuestos sobre la renta. Y es una jurisdicción muy apetecida por el que quieras constituir una empresa que funcione hacia el exterior, no en Islas Caimán. ¿Por qué? Porque no solo esa persona puede asumir el papel de director o accionista, puede ser aparte de cualquier nacionalidad y aparte de todo, no necesita residir en Islas Caimán. Eso es algo tal vez muy importante. Es un sitio muy estratégico porque ese territorio es ampliamente utilizado como una entidad de cotización, perdón, las principales bolsas de valores del mundo. También te permite establecer cuentas bancarias corporativas, te permite, digamos, proteger mucho que es la responsabilidad de sus dueños o por lo menos de los activos y el salario. Entonces, por ejemplo, si la misma constitución legal se hace en Islas Caimán, al mismo tiempo está protegido el salario de las personas que están incluidos dentro de la sociedad de Islas Caimán. Entonces, a veces cuando dicen que hay ciertos paraísos fiscales porque hay evasión de impuestos, pues sí y no, porque al constituir todo en Islas Caimán están protegiendo no solo el patrimonio de la sociedad, sino de las personas que están detrás de esa sociedad. Entonces, imagínate tú el día de mañana constituir una sociedad y que tu sociedad y tu salario pues no tenga gravámenes. O sea, es decir, no declaras ni un peso porque te entra tu salario y entra en totalidad. También pues corresponde a una necesidad económica, una sociedad, a una necesidad corporativa, donde las grandes empresas del mundo también tienen la posibilidad de desarrollarse en ese ambiente de Islas Caimán, donde hay unos bancos muy importantes, donde las negociaciones son necesarias y que a raíz de esa responsabilidad también te quitas de encima muchas responsabilidades, fiscalización, auditorías y otras cosas demás que por lo menos para tu parte matriz más importante es esencial. Ya después, pues las subsidiarias que van posterior a esta constitución de TikTok en Islas Caimán, pues tienen una LLC en Estados Unidos, tienen constituida también una en Reino Unido y pues las demás subsidiarias que tengan constituidos en los demás países. Pero sí es chévere de pronto ver cómo en su momento, cuando nace esta empresa en 2012, dos personas dicen, no constituyamos en China, perdón, no constituyamos en Estados Unidos, sino vámonos a Islas Caimán. Ese es el sitio para constituir, para poder expandir, por lo menos con este vehículo societario, una empresa que no vamos a tener ningún problema. Ah, bueno, la otra cosa muy importante, no requieres un capital mínimo para constituir la sociedad. Entonces, si el día de mañana tú quieres constituir una paga, declaras que tienes cero y no va a pasar ningún problema. Entonces, todo este tipo de cosas que son curiosas, por lo menos desde un ámbito legal, creo que hacen aún más interesante este caso
porque en su momento fácilmente el día de mañana pueden requerir a la empresa y le dicen, como no, es que usted es una empresa china, y fácilmente pueden decir, no, nuestro domicilio principal está en China, pero somos una empresa con domicilio legal en Islas Cayman, y por tanto no somos una empresa china. Que nuestro conglomerado pueda hacerlo, sí, pero es una discusión que puede entrarse, digamos, a debatirse de forma legal un poco más allá del domicilio real o el domicilio fiscal o el domicilio legal que hay detrás de esa empresa. Entonces sí me parecía muy interesante dejar esa mención como un bonus de fun facts de todo lo que está pasando con TikTok y por qué es tan complejo definir qué es lo que vas a hacer con este tipo de aplicaciones. Colombia, que también es importante mencionar esto, porque por ejemplo, pues buscando para este episodio, más que todo en medios nacionales, no es ninguna investigación ni nada, pero dice que en Colombia TikTok ha alcanzado más de 20.1 millones de usuarios, lo que la posiciona como en la quinta red social más usada en el país. Pensé que de hecho iba a estar un poco más arriba, pero un quinto puesto pues realmente me parece un poco bajo. Y también encontré que los ingresos de un creador de contenido digital pueden variar también, pero un diseñador digital puede ganar un sueldo medio de 1.800.000 al mes. Depende mucho del alcance, si tiene patrocinadores, depende de lo que haga, puede aumentar o no, pues más o menos se mantiene ahí. No es tanto como en Estados Unidos o en otros países como en México, como lo mencioné ahorita, pero pues en Colombia también hay gente que vive de eso. Teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado en Estados Unidos, no es lo mismo que lo que sucede en Colombia, diferentes contextos, diferente todo, por supuesto, pero alguna lección que tal vez se podría aprender en Colombia, tener en cuenta algo para TikTok o en general para redes sociales. Bueno, yo creo que Colombia tal vez es una situación bastante compleja porque hasta donde yo tengo uso de razón en mi existencia, en Colombia no ha existido mayor tipo de lucha legislativa contra ninguna red social. La única tal vez vigente es el tema de la discusión detrás del uso de las plataformas de transporte, Uber, etcétera. Digamos ahorita también con el tema de la nueva funcionalidad que sacó Uber, que es Uber Moto, que ya existía acá con Pickup y otras cosas más, pero como tal una red social no. Es curioso, se me hace que Colombia tiene otro tipo de prioridades y que inclusive el mismo gobierno, las mismas instituciones, las mismas entidades, los mismos congresistas, los mismos políticos han utilizado estas plataformas para hacer campaña, para hacer más visible su lucha constante o por lo menos su desarrollo laboral día a día y para generar empatía con los electores. Esto yo creo que en Colombia se ve más como una herramienta y no solo lo digo para las personas que se dedican a la política, de pronto para la gente que le gusta hablar de temas de tecnología, entonces que están con las últimas actualizaciones en el mundo de la tecnología. Varios noticieros y varios periódicos nacionales utilizan así para hacer notas cortas de 1 minuto, de 30 segundos para tener medianamente informada a la población. Entonces Colombia siento que es como tal vez la oveja negra en esta discusión, ¿no? Como detrás de el tema del manejo de datos y dándole más sentido a eso, yo dije como, bueno, pues yo, por ejemplo, no tengo TikTok en el celular ya, yo lo tenía, yo era usuario, considero que tiene como un enganche muy grande en el que tú te inmerses y haces con el dedo en la pantalla varias veces al día de subir y bajar y haces scrolling 24/7, inclusive si es posible. Y me aburrí, pero yo dije como, ¿por qué no reviso como por mera curiosidad cómo es la política de protección de datos de privacidad en TikTok en Colombia? Y cacharreando en la misma página de TikTok, en Google pones TikTok y te metes a la página oficial y después te metes en los links donde nunca nadie se mete de, mire los datos de publicidad y de privacidad y demás cosas. Si salen cosas interesantes, tan así que la política de privacidad fue actualizada por lo menos el 2 de enero de 2024. Acá hay pues una página pues muy abierta, no habla específicamente de Colombia, habla del uso de la información del perfil, de los mensajes, de qué se puede hacer, todo el tema pues de manejo de niños y adolescentes, que creo que también es un tema muy delicado a tratar y que también seguramente volviéndonos un poquito al tema de Estados Unidos, pues por ahí también va la cosa.
Pero no, por ejemplo, una cosa que yo no sabía y que se me hace que es muy complicado controlar, que es que si se es mayor de 16 años, apenas tú haces tu usuario, tu perfil de TikTok es público, pero si eres menor de 16 años, tu cuenta va a ser privada y pues solo la gente que tú aceptes o le des seguir también y te acepte como un tema de un Instagram privado también, pues puede ver tu contenido. Pero al final del día pasa lo que ha pasado en todas las redes sociales, como quién es el garante que realmente la gente sí sinceramente diga que tiene menos de 16 años o que sí tiene más de 16 años. Como que esa política detrás del manejo de datos y de privacidad y sobre todo de la protección a niños y adolescentes para no someterlos de pronto a la visualización de contenido que puede ser perjudicial, y no lo digo por cuestiones de cosas como fuertes a nivel de ocio o lo que sea, sino también contenidos de odio o, por ejemplo, cuestiones visuales que puedan afectar realmente la salud de las personas, porque pues uno en redes sociales está expuesto a todo y la desinformación en Colombia creo que tal vez es una de las cosas que se ha mantenido en la lucha, pero que desafortunadamente se evidencia todos los días. Esa recomendación que decías al inicio de siempre estar pendiente de diferentes fuentes, me gusta mucho, por ejemplo, ahorita una función que tiene X, que sale que cuando alguien sube un video, como que tanto la comunidad como que el mismo algoritmo de la aplicación de X dice como este video sí corresponde o por lo menos dice este video es tomado fuera de contexto, este video corresponde a una situación que pasó en 2018, 2015, 2016, como que está chévere que puedan existir ese tipo de herramientas para de pronto potencializar que la información sí corresponda al hecho que se está describiendo. Un ejemplo muy claro de tal vez desinformación que no solo pasó en redes sociales en general y en los medios de comunicación, sino precisamente en TikTok, fue el tema de la pandemia. Y también que tiene su rollo a nivel mundial, pero acá en Colombia también. La desinformación de quienes dicen ser profesionales en X área o no, o se creen expertos sin realmente serlo. Y creo que ese es el peligro más grande que tiene esta red social, que cualquier persona se puede auto otorgar o autodeterminar, por lo menos, como un experto en cierta materia sin serlo. Entonces, pues, ¿hasta qué punto eso también es saludable? Y sería de pronto hasta interesante pedir o que algún congresista o por lo menos algún representante a la Cámara estuviera interesado en decir como, oigan, y si hacemos algo para proteger mejor a la población o para restringir esto, o que por lo menos las entidades grandes, gubernamentales, los departamentos administrativos, inclusive hasta la misma presidencia, los consulados o las embajadas en el exterior no tengan esto, porque pues el riesgo de filtración de datos o por lo menos de accesos a los mismos computadores que deberán tener una información bastante delicada y que debe tener una protección especial, pues no debería ponerse en tanto riesgo. Y creo que eso son políticas básicas de manejo de protección de datos empresarial. Y creo que eso sí es como delicado de pronto dejar como a la deriva. No conocía esa función, esa herramienta nueva de X. Está innovadora, está bastante útil, está muy chévere. Vamos cerrando. Yo sé que falta mucho hablar de este tema en general, pero vamos cerrando, si no nos quedamos aquí 3 horas. Para concluir, tomémonos un momento para pensar, tómate un momento para pensar esto. Entonces, como somos por lo menos los dos consumidores de contenido de diferentes redes sociales, pues muy promedio diría yo, pues ninguno vive de esto ni nada con todo lo que hemos visto en toda nuestra vida, empezando con Facebook hasta hoy en día con TikTok, ¿cuál podría ser una siguiente red social? ¿Qué tendría una siguiente red social? Porque ya tenemos videos, ya tenemos fotos, ya tenemos fotos con música, videos cortos con música, filtros. Bueno, ya hay una infinidad de cosas, pero bueno, y existe Twitter, X, Threads. ¿Qué podría tener? Porque seguramente va a existir, no sé en cuánto tiempo, pero seguramente saldrá una nueva red social. ¿Cómo podría ser esa? Esa sí ya es más una pregunta de imaginación y especulación total, pero ¿qué podría tener? Bueno, yo creo que con todo el desarrollo de este tema de la realidad virtual, de todo este desarrollo tan
tan de pronto que todavía es inconcebible o es 100% tangible de cómo funciona y que definitivamente el acceso general va a ser muy complejo ahorita, pero que a futuro la tecnología va a estar más desarrollada y va a ser de más amplio acceso. Tal vez la siguiente red social, por lo menos que yo pienso que puede existir, o una experiencia virtual que puede existir, es una experiencia sensorial de conectar por medio de los sentidos de otra forma, más allá de la vista, de pronto un tema olfativo o sensorial, neuronal. O sea, creo que para todo ese tipo de desarrollo, más allá de una red social, creo que ya hoy en día tú no consumes una red social como o bueno, mucha gente sí lo hace por el morbo de ver qué hacen los demás, sino como una desconexión a tu realidad en muchos casos. Entonces yo creo que la siguiente experiencia virtual deberá ser una sensorial, una neuronal, donde tú te inmersas en un mundo y te desconectes de tu realidad fuera del Internet y te conectes a tu realidad virtual. Yo pensaría que ese puede ser el próximo camino. Todavía creo que es inconcebible, pero digamos que estos primeros brochazos que hay detrás de Meta, del metaverso y ese tipo de inmersiones, puede que en unos años, décadas, ya sea una realidad. Yo lo vería por ese lado porque no se me ocurre tampoco algo distinto a eso, porque prácticamente ya está desde, digamos, esta concepción tan sencilla, tan básica de lo que es capaz la humanidad o el ser humano de entender, es lo que hay. Pensaría yo que es eso. Recomendaciones de la semana. Bueno, Daniel, ¿qué recomendaciones tenemos para los oyentes? Bueno, es un libro bastante viejo y lo encontré hace poco porque nunca lo había leído y es de Gabriel García Márquez, que es El amor en los tiempos del cólera. Es un excelente libro después de la página 100. Para alguien que le gusta la lectura de Gabriel García Márquez, seguramente se va a enganchar tal vez en la página 50. Yo no soy muy fan de una lectura pesada, me gusta una lectura que de pronto me vaya envolviendo de a poquitos y al principio pensé que era un poco tedioso, pero en la medida que se va desarrollando la gran historia detrás de este libro y el contexto en el que se da, puedo decir honestamente que es un excelente libro, tal vez uno de mis libros favoritos, y se los recomiendo si no han tenido el privilegio de poder leer a Gabriel García Márquez en esta entrega que se me hace que es espectacular. Y el último libro todavía no. No lo he leído, el de agosto es el que quiero leer apenas termine este. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra relacionada al tema que hablamos o algo más? Bueno, sí, encontré una cosa muy curiosa haciendo precisamente pues todo este desarrollo de la investigación y es que hay un artículo desarrollado por el Chicago Book Review en el que ellos ponen unos statements de qué opina un grupo seleccionado de personas, de universitarios, principalmente de universidades grandes de los Estados Unidos, frente a los impactos que tendrían la sanción o por lo menos la prohibición de TikTok en Estados Unidos. Y es chévere encontrar posiciones como tan opuestas y tan acercadas, pero desde un punto de vista un poco diferente también de cada uno de esas preguntas o esas situaciones. Entonces, supremamente interesante el título del documento para que, pues del artículo para el que esté interesado en leerlo, lo vea, es What Will Banning TikTok Mean for the US Economy? Fue publicado en septiembre 8 del 2023 por el Chicago Book Review y me pareció muy chévere ver que por más de que tal vez uno tenga la discusión de las implicaciones para TikTok en un país X o Y, ver la perspectiva del mismo ciudadano americano que es el que lo está viviendo, creo yo que en primera mano y más los mismos creadores de contenido, es bastante chévere para ver las implicaciones no solo económicas, sino cómo socialmente TikTok se ha vuelto parte de sus vidas y no tener TikTok como que amenazaría su desarrollo. Entonces es curioso cómo ya una red social o una aplicación es tan intrínseca al ser que se ha vuelto su desarrollo. Entonces, pues esa expresión de los TikTokers o las personas que se dedican solo o exclusivamente a TikTok también se vuelve como
encasillar a un creador de contenido, exclusivamente, perdón, una red social, y qué impacto tiene en su vida personal, inclusive en su salud mental, que es algo que de pronto se podría explorar a futuro en caso cual de que TikTok se llegue a banear, y es como la persona que vivía todo el día en TikTok o que era creadora de contenido exclusivamente TikTok, ¿qué? Como sus ingresos, que de pronto eran el 50 o el 100%, ¿a qué plataforma se va a pasar? ¿Se irá a los Reels de Instagram, volver a Facebook? De pronto va a revivir YouTube en su época dorada, donde todos los YouTubers eran, mejor dicho, y uno pasaba horas ahí. O sea, ¿qué viene después, por lo menos para Estados Unidos principalmente, en caso cual de que TikTok cierre oficialmente como aplicación allá? Ese tipo de escenario sería muy chévere analizarlo, y pues ojalá pues lo que sea que llegue a pasar, pues que sea bastante interesante también para verlo. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Por favor, respondan la encuesta, dejen los comentarios. Y si desean hacer parte de estos análisis, me pueden encontrar en LinkedIn y también nos pueden encontrar en Instagram, no en TikTok, pero sí en Instagram como Voces Globales. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita.